audiencia, mi respeto para ustedes. Realmente un gusto siempre poder compartir con ese medio que se dedica a la justicia y que tanta falta hace en este país. Sí, señor. Estamos acá con Carlos J. Benítez compartiendo la mesa de trabajo de Por el Imperio de la Ley. Y como nuestro nombre lo dice, ¿está dentro del imperio de la ley esta impugnación que se presentó en contra de Bogarín o no está dentro del marco legal, doctor? ¿Tenés alguna opinión al respecto? Antes que nada, me gustaría tomar un poco una posición institucional. Nosotros como Convergencia somos siempre de la participación, que todos los abogados puedan participar y optar entre todos los candidatos. Independientemente a esa posición institucional, hay que entender de que somos profesionales del derecho y tenemos que estar acostumbrados a pelear nuestros derechos y defenderlos dentro del marco de la ley. Si hay colegas que creen que tienen argumentos para impugnar y lo hicieron, eso se tiene que resolver como corresponde por los medios que corresponde. Y los canales son los establecidos en la propia legislación. Durante el fin de semana vi con mucha tristeza cómo los colegas que quisieron ejercer algunos derechos también fueron de alguna u otra forma maltratados. Y yo creo que no corresponde que se maltrate a quienes son impugnados ni que se maltrate a quienes impugnan. Dejemos que la ley haga lo que corresponde y que las instituciones tomen las decisiones dentro del marco institucional. Si me preguntas, ¿Convergencia impugnó a alguien? No, Convergencia no impugnó a nadie y no lo va a hacer porque quiere competir y pelear en la cancha. Si me preguntas, ¿está bien que otros impugnen? Yo creo que quien crea que tenga legítimos derechos lo tiene que fundamentar y se tiene que resolver por los marcos institucionales. Esa es nuestra posición y de alguna u otra forma no podemos convertirnos en barras bravas cuando nosotros somos hombres y mujeres de ley. Ni por el sí ni por el no. Que la justicia haga su trabajo en base a lo que digan las disposiciones legales. En cuanto al requisito establecido en la norma constitucional del artículo 263, Sí, el nosotros tenemos... abogado tiene que efectivamente haber ejercido la profesión, como dice la norma, o con la simple matrícula o el título universitario ya basta. Yo te voy a decir lo que dice el espíritu constituyente. Y yo lo había leído cuando se había discutido ya en meses anteriores la participación o no de los funcionarios públicos. El espíritu del constituyente era que el abogado que ejerce, el abogado litigante, el abogado que conoce realmente el día a día, se convierta en un contrapeso a las otras instituciones. Los funcionarios ya están representados por el Poder Ejecutivo. La Corte ya tiene su representación. Ya existen otras representaciones políticas. La esencia del constituyente es que esa representación sea legítima del gremio de abogados para abogados que efectivamente ejercen activamente la profesión. Y hasta ahí creo que el espíritu de la Constitución sigue ese mismo lineamiento. Abogados que ejercen efectivamente la profesión por el término que la Constitución pide. Que son 10 años. Así mismo, 10 años. No, lo que vamos a preguntarle independientemente al doctor con respecto a lo que él plantea para que nuestros teleoyentes también escuchen de su propia boca, como se dice, qué es lo que él plantea que una vez que ingrese o si resulta victorioso en estas elecciones. ¿Cuál es tu planteamiento? ¿Cómo le preguntaste al doctor para decirlo? ¿Por qué se tiene que votar por Convergencia? Sí. En primer lugar, porque Convergencia es un equipo en toda la República, con un espíritu auténticamente gremial. Los candidatos que hoy Convergencia pone a disposición de los colegas
tienen como mínimo entre 15 y 25 años de trayectoria de pasillo. Abogados que nunca ejercieron funciones públicas, abogados que conocen la problemática y la necesidad y el día a día del pasillo, porque lo viven, porque lo han recorrido, porque han recorrido las jurisdicciones y conocen los sentimientos y los sufrimientos de los colegas. Pero por sobre todas las cosas, porque Convergencia propone un modelo diferente. Basta de una representación que no nos representa a nadie. Vamos a recuperar nuestro rol de representación. Vamos a tener una representación activa en el gremio. Vamos a realmente estar al lado del colega. Y así lo venimos predicando con hechos, no solamente con palabras. Estuvimos contra esa colegiatura obligatoria que se nos quiso imponer y fuimos los primeros en decir no. Estuvimos en el momento de la huelga judicial, en el piso 9, peleando al lado de los colegas. Estuvimos cuando también en la pandemia se cerró el Poder Judicial y fuimos uno de los únicos equipos gremiales que no paramos y continuamos planteando situaciones para ayudar al colega en pandemia. Estuvimos en la última manifestación frente al Palacio pidiendo que se abra el Poder Judicial y que podamos trabajar. Y así lo venimos haciendo en forma permanente. Nosotros no queremos una representación meramente decorativa. Nosotros queremos estar al lado del colega y queremos que la representación ante el Consejo de la Magistratura recupere su verdadero rol de representante. Y para eso queremos recorrer el país ya estando en funciones y preguntándole al colega ahí, en el Poder Judicial, en el juzgado, en la Fiscalía, cuáles son las necesidades y cómo podemos ayudar desde el Consejo a que mejore el sistema de justicia, especialmente para los justiciables y para los abogados que litigamos todos los días. Ese es nuestro espíritu y por eso yo votaría a Convergencia. No, perfecto. ¿Y cómo ves ahora, para despedirnos, doctor, cómo ves la función que desempeña actualmente el Consejo de la Magistratura, ya que es un órgano demasiado importante, doctor, para la reforma en el Poder Judicial? Hoy es un órgano secuestrado por la clase política. Los miembros del Consejo actuales perdieron su visión, perdieron su rol de representación. Más que representantes de los abogados, se convirtieron en representantes de fiscales y de jueces y de políticos. Perdieron su rol y su calidad de representante. Se quedaron encerrados en sus oficinas, rodeados por unos cuantos adulones que le dicen que está todo bien, cuando la realidad es que la justicia se está cayendo a pedazos. Perdieron el contacto con la gente y por lo tanto no cumplieron con su rol de representación. Y eso se ve claramente en las últimas votaciones, en las cuales incluso, en vez de votar por legítimos representantes del pasillo, que estaban mejor puntuados para muchos cargos, terminaron votando por otros estamentos, relegando a colegas de pasillo que estaban incluso mejor posicionados para las ternas. Y les recuerdo lo que hicieron con los últimos ministros de la Corte y lo que hicieron también para la Fiscalía General del Estado, donde se relegaron a colegas muy bien posicionados y se dio preferencia por cuestiones meramente políticas a otras personas que no son del estamento del abogado litigante. Doctor, además yo creo que además de las cuestiones políticas, los representantes casi siempre, ¿verdad? O sea, en la mayoría de los casos se da que tienen sus estudios jurídicos siempre abiertos a cargo de sus hermanos u otros amigos. Y entonces eso es lo que también influye mucho para ese tipo de votaciones como las que estás señalando. Es muy importante lo que decís, porque hay que ser coherente en la vida. Si uno pide favores a jueces y fiscales, o pide privilegios, o pide cosas especiales para sus estudios jurídicos,
automáticamente pierde la autoridad moral para cuestionar o criticar el mal desempeño. Y es cierto lo que decís. Muchos han convertido el Consejo de la Magistratura en una sucursal de los estudios jurídicos, haciéndose multimillonarios a costa del esfuerzo y del trabajo de otros colegas, a quienes desplazaban incluso en los trabajos judiciales, presionando a los jueces. Y eso se sabe. Podés preguntar en Alto Paraná, podés preguntar en Canindeyú, podés preguntar en Caguazú, incluso acá en Capital. ¿Cuántos colegas fueron presionados a dejar casos importantes porque los secretarios o los abogados de los estudios jurídicos relacionados al Consejo tomaban el caso? Esa es una realidad. Se utilizó el rol de representación en beneficio propio y se le dejó afuera a los colegas que legítimamente merecían trabajar. Fue un abuso que el 21 de noviembre tiene que ser corregido por los colegas y llevar a auténticos gremialistas al Consejo de la Magistratura y sacarle a estos disfrazados de gremialistas que lo que hicieron siempre fue captar influencias y aprovechar el poder en favor propio. Excelente. Comparto plenamente contigo, doctor. Estamos ya llegando a nuestra hora y bueno, te agradecemos mucho este contacto y que tengas éxitos. Le agradezco a ustedes y una reflexión final. El 21 de noviembre hay solamente dos modelos para elegir. Lo mismo de siempre con los mismos de siempre o buscar realmente una justicia diferente, sumarse al cambio y apostar por Convergencia, que es el único y auténtico equipo gremial que tiene cobertura nacional. Hay que votar por los equipos que puedan llegar. Los votos testimoniales hoy no sirven. Votemos por quienes realmente pueden llegar y cambiar la historia del derecho. Ya, antes de despedirnos, el 21 PDS como el medio de comunicación que busca justicia en la justicia va a estar transmitiendo desde las 6:30 todo lo que acontezca en las elecciones más importantes para el gremio de abogados. Y vamos a estar acompañando el movimiento de las distintas candidaturas hasta que se conozca quiénes son los ganadores, doctor. Qué bueno, eso es un gran esfuerzo que ustedes hacen y que realmente dignifica el espíritu de esta radio. Les agradezco mucho porque mediante ustedes la gente va a poder tener una percepción real y pido a todos que la transparencia sea el orgullo de estas elecciones, que ganen los mejores y que tengamos legítimos representantes del gremio. Gracias, doctor, muy amable. Un abrazo y éxito para todos. Otro para vos, gracias. Gracias. Usted está escuchando PDS.